Para ver la encuesta, acceder a la encuesta, podemos accederlo a través del link o está anclado en el perfil del Twitter. Van a encontrar como Víctor Salinas o Visalinas PY. Esta es la agenda donde vamos a hablar de la sangre en general, un poco de la historia de la transfusión de sangre, los conceptos generales, grupo sanguíneo, la transfusión sanguínea, sus riesgos y sus mitos, los beneficios de la transfusión sanguínea y terminamos con los requisitos para la donación y tipos de donación sanguínea. Entonces la sangre en general es un tejido conectivo líquido que circula por los capilares, venas y arterias en todos los vertebrados. Es un tejido compuesto por glóbulos rojos, blancos, plaquetas y otras sustancias suspendidas en un líquido que se llama plasma. Su color es rojo, característico es debido por la presencia del pigmento hemoglobínico contenido en los glóbulos rojos. La sangre lleva oxígeno y nutrientes a los tejidos y elimina desechos. Los componentes de la sangre entonces son glóbulos rojos, también llamados hematíes o eritrocitos, glóbulos blancos, también llamados leucocitos, y plaquetas o también llamados trombocitos. Lo que resta, sacando todo el resto de las células o elementos formes, es el plasma sanguíneo. Aquí en este gráfico están representados cada una de las células que componen la sangre en total. Estos son los gráficos. Aquí abajo a la izquierda tenemos el plasma, ya es un líquido como amarillento, translúcido, acelular, que queda luego de retirar todos los elementos formes de la sangre. Un 8% es de células blancas, glóbulos blancos, un 42% aproximadamente de los glóbulos rojos y el 50% restante es el plasma. De ello, el 93% es agua y 7% proteínas. Cuando eso lo tenemos en un tubo de ensayo, tenemos lo más pesado son los glóbulos rojos que van al fondo, lo más liviano es el plasma acelular, amarillento o translúcido, y en el medio una banda, una pequeña sección donde están los glóbulos blancos y plaquetas, le llaman Baficot. Bueno, el plasma entonces es la fracción acelular de la sangre, se obtiene al dejar la sangre desprovista de sus células. 90% de ella es agua, 7% proteínas y 3% restante es grasa, glucosa, vitaminas, hormonas, oxígeno, dióxido de carbono y nitrógeno. Además de productos de desecho del metabolismo como el ácido úrico, por ejemplo. A esto se le puede añadir otros compuestos como sales y urea. Es el componente mayoritario de la sangre, un 55% aproximadamente, ya que el 45% restante está formado por los elementos formes de la sangre y es el valor del hematocrito. El suero se le llama suero al remanente del plasma sanguíneo una vez consumidos los factores hemostáticos por la coagulación de la sangre. El plasma es salado, arenoso, de color amarillento translúcido. Transporta elementos formes, que son las células, y mantienen diferentes sustancias en solución, productos del metabolismo celular. La viscosidad del plasma sanguíneo es 1.5 veces la del agua. El plasma es una de las reservas líquidas corporales. El total del líquido corporal es aproximadamente 60% del peso corporal, 42 litros para un adulto estándar de 70 kilogramos. El líquido intracelular está entre 21 a 25 litros, el líquido intersticial entre 10 y 13 litros, el plasma queda en 3 a 4 litros y el plasma más líquido intersticial es el líquido extracelular que llega a un 14 a 17 litros aproximadamente. Haciendo un poco de historia de la transfusión de sangre, podemos decir que desde el principio de la historia de nuestros tiempos ya se ha asociado a la sangre con un líquido vital, ¿verdad? Desde la antigüedad, distintos pueblos y culturas han atribuido a la sangre innumerables propiedades al considerarla como un elemento vital y mágico.
considerando el antiguo concepto del ingreso de sangre en nuestro cuerpo, que da vida. El antecedente de la transfusión fue la ingesta de sangre de los enemigos o de los animales para adquirir fortaleza u otras cualidades. Se sabe que antiguamente en las guerras de repente se identificaba un gran guerrero fuerte o rápido, o ágil, y cuando caía vencido ese guerrero, sus enemigos vencedores lo agarraban y bebían su sangre para adquirir esa cualidad, esa fortaleza o esa velocidad o esa agilidad o lo que sea, ¿verdad? Otros aspectos históricos, ya los antiguos egipcios se bañaban en la sangre, los aristócratas la bebían y los escribas la usaban como tema. Los griegos relacionaban la pérdida de sangre con la muerte de los soldados en el campo de batalla. Ellos ya tenían esa idea de que el guerrero que sangraba mucho tenían como causa el sangrado como la muerte. En 1492 se extrajo sangre de 3 jóvenes adolescentes, ¿verdad? Y fue dado transfundido a la vena del Papa Inocencio VII, para el cual estaba enfermo y con un intento de salvarle la vida. Finalmente la idea estaba encaminada, pero el resultado fue fatal para los 4, como antecedente histórico, ¿verdad? La práctica de una sangría en un paciente que es una ilustración del canon de la medicina de Avicena. Tenemos ya ilustraciones de la antigüedad con relación a la transfusión de sangre. El descubrimiento de la circulación de la sangre representó un paso importante para que se comience a distribuir sangre en su verdadero papel en la fisiología del organismo. Ello fue posible gracias a las contribuciones diversas de varios científicos que contribuyeron a la anatomía. En el ejemplo del médico y teólogo español Miguel Servet, que en su texto teológico ya descubre la circulación pulmonar. El británico William Harvey en 1628 ya habla del plasma en su obra. La descripción de la circulación general que se tradujo en una revolución terapéutica. Los médicos que se habían dedicado hasta entonces a sangrar a sus pacientes pudieron empezar pensar a reponer esa sangre. El fisiólogo y clérigo inglés Stephen Hales llevó a cabo los primeros estudios sobre el flujo sanguíneo, la presión arterial, el volumen de sangre en el ser humano. Malpighi describe la red y la anastomosis capilares. En Holanda también, un fabricante de microscopios construyó unas lentes biconvexas y junto a otro compañero, en 1674, realizan la primera descripción precisa de los hematíes, demostrando cómo circulaban estos hematíes en los capilares sanguíneos. En 1665, otro hito, Richard Lower, una transfusión entre 2 perros, intensificándose con esto los experimentos con animales de la misma como también de distintas especies. En otros países europeos se produjo el efecto de imitación. Poco a poco se intensifican entonces los esfuerzos y algunos resultados alentadores que animaban ya a intentar la transfusión de animal a humano en este caso. Así poco a poco fueron avanzando en sus intentos y en sus resultados. Aquí en esta figura, el intento de curación de un enfermo de tuberculosis con transfusión de sangre de cabra. Aquí en la mesada está la cabra un poco más arriba y abajo el paciente recibiendo la transfusión de sangre de cabra. Imagínense, esto está grabado en 1891, está en la Biblioteca de Artes Decorativas de París. Bueno, la primera transfusión a un humano documentada es realizada en 1667 por el francés Jean-Baptiste
Denis. Eso era un filósofo, matemático de Montpellier y médico de Luis XIV. Este transfunde sangre suave y loable de animal, menos contaminada de vicios y pasiones, dice en su texto, y logra transmitir las características de los seres donantes. El resultado, por supuesto, fue fatal. Intervino la justicia prohibiendo dichas prácticas. Esto ocasionó el abandono de las prácticas y los experimentos hasta el siglo XIX, pero no de los estudios experimentales. La gente a veces a escondida inclusive seguía experimentando, seguía intentando, porque tenían la firme idea de que por ahí estaba el camino. Algunos autores señalan la primera transfusión de vena a vena a Claude Tardy en 1667. Otros la asignan a diferentes otros autores pero estos no publicaron sus resultados. Es al obstetra británico James Blundell a quien se le atribuye la primera transfusión de sangre humana en 1818 en mujeres con hemorragias postparto. Al mejorar las técnicas y utilizar instrumental más avanzado e insistir en el uso exclusivo de sangre humana. Ya se habían dado cuenta que era justamente la sangre animal que no le funcionaba a los humanos, ¿verdad? Y ahí los resultados catastróficos. Pero seguían ellos intentando. En 1818, James Blundell desarrolla métodos para colectar, almacenar y reinfundir sangre perdida por el paciente. Él se le considera como el padre de la autotransfusión. Él ya logró entonces colectar y almacenar la sangre del paciente que sangraba y volver a reinfundirle su propia sangre. De ahí autotransfusión, que hasta ahora se usa. El verdadero resurgimiento de la transfusión se produce en el siglo XIX, gracias a los avances experimentados en los siglos anteriores sobre la fisiología sanguínea. Scarpa y Rosa describieron la distensibilidad de los vasos sanguíneos. Don y Addison describen las plaquetas. Paul Ehrlich clasifica los leucocitos y Funke describe la hemoglobina. Diferentes descubrimientos se fueron sucediendo para ir perfeccionando la técnica. En 1864, tanto Russell en Francia como el obstetra inglés Adelin en Londres idearon un sistema de transfusión directa utilizando una tubuladura de caucho. Esta fotografía aquí a la derecha refleja la práctica de una transfusión en el Hospital de Nueva York de 1876 utilizando el aparato diseñado por Adelin. El problema siempre fue que estos métodos daban propensión a la coagulación sanguínea. Bueno, y por fin la compatibilidad. La segunda mitad del siglo XIX fue muy fructífera en los descubrimientos, pero fueron los avances inmunológicos los que permitieron al médico austriaco Karl Landsteiner en 1901 realizar el trascendental descubrimiento de los 3 tipos distintos de hematíes o grupos sanguíneos, el A, el B y el O. Jansky en 1907 y Moss en 1910 añadirán el tipo AB. Así se completó el conjunto que hoy conocemos como el sistema de grupos ABO, que permitía la incorporación de transfusión sanguínea a la práctica médica habitual. Este fue básicamente el hito más importante que permitió la transfusión de sangre segura. Hay un antes y un después de 1901 con Landsteiner. Este hecho pasó desapercibido hasta 1907, en que Hecton señala la importancia de este descubrimiento en la génesis de las reacciones transfusionales y recomienda por primera vez la prueba cruzada antes de transfundir. Landsteiner emigra a los Estados Unidos y descubre en 1927, con colaboración de Levine, los 2 grupos secundarios, el MN y el P. Posteriormente, los americanos fueron descubriendo otros muchos
diferentes tipos de grupos sanguíneos menos importantes inmunológicamente, como el KEL, el DAFI, el Celano, Luteran, el Lewis, y descubrirán varios más. En 1908, Epstein y Ottenberg sugieren que los grupos sanguíneos son hereditarios y que este último es el que acuñaría el término de donante universal para el grupo cero. En 1910, von Durgen descubre que su herencia sigue las leyes mendelianas. De hecho, mucho tiempo se utilizó el grupo sanguíneo como test de paternidad, ¿verdad? Por supuesto que dejaba mucho margen al error y por supuesto que después se fue reemplazado por la genética que actualmente se utiliza. Tendrían que pasar 30 años para que en 1940 Landsteiner descubriera de nuevo el factor RH. Más tarde diversos autores irían incorporando nuevos antígenos eritrocitarios, ¿no? En 1914, Merlo, un médico argentino en Buenos Aires, lleva a cabo por primera vez la transfusión indirecta en humanos, porque hasta ese momento se hacía de vena a vena, del donante directamente a través de una tubuladora de goma al receptor. Esto Merlo lo hizo gracias a la utilización del citrato de sodio, que era un anticoagulante que permitía guardar o almacenar la sangre sin que se pueda coagular. Posteriormente, Weil incorporaría el frío como medio para conservar la sangre extraída, el tiempo que sería prolongado con el desarrollo por parte de Roos y Turner con una solución de citrato de glucosa. También los anticoagulantes fueron mejorando para prolongar más aún el tiempo de almacenamiento. Hoy en día se usa mannitol. En 1917, Robertson recoge y almacena la sangre durante la Primera Guerra Mundial, estableciendo el primer depósito de sangre. Judin en 1922 demuestra la eficacia de las transfusiones de sangre de cadáver sobre más de 1 millar de transfusiones realizadas. En Rusia, la Unión Soviética es pionera, estableciendo en Leningrado el primer servicio que funcionó como un banco de sangre. Durante la Guerra Civil Española también, el cirujano canadiense y el hematólogo español Durán Jordá se propusieron recoger la sangre de la población civil y enviarla al frente de batalla con la ayuda de un frigorífico portátil, creando uno de los primeros bancos de sangre del mundo. En 1937, Fantus acuña el término banco de sangre y establece el primero en los Estados Unidos en el Hospital Cook County de la ciudad de Chicago. En 1940, Edwin Cohn desarrolla un método para fraccionar el plasma, obteniendo albúmina, fibrinógeno y gamma globulinas para el uso clínico, comprobando su eficacia y utilizándose la albúmina por primera vez para tratar un shock en las víctimas del ataque de Pearl Harbor en el inicio de la Segunda Guerra Mundial. A partir de la Segunda Guerra Mundial, el rápido desarrollo de la hemoterapia y los servicios de medicina transfusional pasaron a ser una pieza más de la estructura de los hospitales. Los avances fueron ya vertiginosos. En 1943 se introduce la solución de ácido citrato de dextrosa, ACD, hasta ahora se usa. También en el 43 se publica la descripción de la hepatitis post-transfusional como la transfusión como método de contagio. En 1945 se describe el uso de la globulina antihumana. En el 50 se introduce la bolsa de plástico para la recolección de sangre, porque antes eran frascos de vidrio. En 1959 se describe los crioprecipitados. En el 60 el primer procedimiento de aféresis. En el 67 se describe la inmunoglobulina anti-RH. En el 69 se almacenan plaquetas a temperatura ambiente. En el 71 se describió la determinación del antígeno de superficie en Estados Unidos.
En el 79 también se desarrolla la solución CPDA, que permite guardar hasta 35 días almacenar la sangre. En el 83 se desarrolla la solución CPD-SAG-M, que hasta ahora se usa, que prolonga el almacenamiento hasta 42 días. En el 85 se implanta el test para la detección del HIV en Estados Unidos. En el 87 la determinación antihepatitis C y las transaminasas. En el 89 se implanta el test de detección del HTLV en Estados Unidos. Este es un retrovirus que puede producir también parálisis hepática tropical o inclusive linfoma T. Y en 1990 se describió el test específico de cribado para la hepatitis, la hepatitis B. En el 92 se implementaron pruebas para el HIV 1 y 2. En el 95 se pudo realizar ya la leucorreducción de componentes sanguíneos. En el 96 desde el 96 se utiliza el test de antígeno para el HIV. Desde el 99 se utiliza el test de amplificación de ácido nucleico, se llama NAT, que es un estudio mucho más específico para las virosis, en este caso HIV, inclusive hepatitis, y que permite reducir el periodo de ventana desde varias semanas a unos días solamente. Y en el 2005, la mayor seguridad y exhaustivo cribado de los donantes. En la época actual se suceden los avances científicos, pero a su vez surgen nuevos problemas a los que dar respuesta. Todo eso como historia. Por supuesto hay muchas otras cosas, ¿verdad? Pero traje acá lo más importante. Como conceptos generales, al ser la sangre una sustancia que no es reemplazable hasta ahora no existe una versión artificial de la sangre, es decir, no se fabrica, solamente se puede donar. Es por eso que por lo que la donación de sangre permanece como único método eficaz y seguro para salvar vidas en pacientes que necesitan esta sangre. Sin donantes no hay sangre y su disponibilidad depende exclusivamente de la donación sanguínea. De ahí que el realce en la importancia en el día del donante, o sea, hoy. La donación no debe estar vinculada a situaciones de tragedia o de emergencia, sino que debe ser considerado un acto cotidiano y habitual de nuestras vidas. Siempre escuchamos de repente una catástrofe, un accidente grande, de repente se cayó un avión, chocó un tren. Recuerdo el atentado a las Torres Gemelas o un gran terremoto y mucha gente herida, con grandes requerimientos de transfusiones de sangre, y entonces ahí la gente se pone en campaña para donar sangre. Pero no debería ser así. Debería ser ese acto voluntario de ayudar, debería ser constante, independientemente de estas catástrofes. A ver, solo donando sangre con regularidad disponemos siempre de sangre suficiente y segura en stock. Recordamos que los hombres pueden donar hasta 4 veces al año y las mujeres hasta 3 veces al año, siempre y cuando se respete el intervalo de por lo menos 2 meses entre donaciones. Existe una relación directa entre la disponibilidad de sangre y la disminución de las muertes maternas por hemorragia postparto, hecho que influye en los indicadores de desarrollo del país. Eso quiere decir que para definir el nivel de desarrollo sociocultural y económico, inclusive de un país, de una región, se tienen en cuenta varios indicadores. Y uno de ellos es la cantidad de donaciones voluntarias de sangre por cantidad de habitantes. Está directamente relacionada el porcentaje de donaciones voluntarias de sangre con relación al índice de desarrollo de ese país. Siguiente punto, los grupos sanguíneos, que marcó un hito, un antes y un después en esta historia de la transfusión
sanguínea. Sabemos que estos grupos sanguíneos están dados por antígenos que están en la membrana de los glóbulos rojos, ¿sí? Y pueden ser del tipo A, del tipo B. Cuando están presentes los dos son A, B, y cuando están ausentes no se encuentran ni el A ni el B, entonces son del tipo 0. Por supuesto, el que tiene el antígeno del grupo A desarrolla anticuerpos contra el grupo B. El que tiene antígenos del grupo B desarrolla anticuerpos contra el grupo A. De ahí la incompatibilidad. Por supuesto que si tenemos los dos antígenos, como en el caso del grupo AB, no vamos a desarrollar ningún anticuerpo, o si no va a estar reaccionando inmunológicamente a sí mismo. Y finalmente, cuando no hay ningún antígeno en la membrana, ni A ni B, entonces desarrollan los dos anticuerpos, tanto el anticuerpo A como el anticuerpo anti-B. Así que después vamos a ver que el grupo 0 puede ser donante universal porque no tiene ningún antígeno, pero no puede recibir de ninguna otra persona salvo que sea 0, porque tiene los dos anticuerpos. No puede recibir el A porque tiene el anticuerpo anti-A, no puede recibir el B porque tiene anticuerpo anti-B, y por supuesto no puede recibir el AB tampoco. Sin embargo, el que es grupo AB, como tiene los dos antígenos, no tiene ningún anticuerpo. Entonces puede, al no tener ningún anticuerpo, ni A ni B, entonces puede recibir de cualquier grupo sanguíneo y es denominado el receptor universal. Estos son algunos gráficos o cuadros que ayudan a razonar un poco cuáles son las compatibilidades, ¿verdad? Quién puede recibir de quién y quién puede donar a quién. Podemos ver aquí que el 0, al no tener ningún antígeno, puede donar a todos los grupos. Sin embargo, el AB puede recibir de todos los grupos sanguíneos. Este cuadro de la derecha marca más o menos la misma cosa, ¿verdad? En el caso del 0, puede donar a todo el mundo, todo está clicado acá, ¿verdad? Pero solamente puede recibir de otro 0. Sin embargo, el AB puede recibir de todos los grupos sanguíneos, todo el mundo está clicado aquí, ¿sí? Sin problema. Bueno, estos son gráficos más sencillos, en donde los donantes del grupo 0, A, B y AB van clicándose a quienes pueden donar. En el caso del 0 puede donar a todos. Sin embargo, el AB solo puede recibir, recibe de todos. Pero vi el gráfico que más me gusta de estos dos que están acá a la derecha, perdón. Es donde se ponen los 4 grupos sanguíneos A, B, el O y el AB para ver la compatibilidad de transfusión de cada uno de los grupos sanguíneos. Convengamos que cada uno se puede donar a sí mismo, el 0, el A se puede donar a sí mismo y el AB se puede donar a sí mismo. Y sabemos que el grupo O 0 pues, es un donante universal, o sea, aparte de donarse a sí mismo, puede donar a todo el mundo, al A, al B y al AB también. Y convengamos que sabemos que el grupo AB es un receptor universal, o sea, aparte de recibir de sí mismo, puede recibir del O, del B y del A también. Entonces aquí las flechas indican la compatibilidad y el sentido de la transfusión que se puede realizar en la práctica médica. Esto es un gráfico un poquito más chuchi, pero indica básicamente lo mismo. Bueno, con relación a la frecuencia de los grupos sanguíneos, mundialmente se sabe que el 0 es el más frecuente, el A es el segundo en frecuencia, el B es el tercero en frecuencia y el AB es el último, el más raro. Y con relación al factor RH, se sabe que el RH positivo es mucho más frecuente que el RH negativo. Es lo que vemos también en esta gráfica, donde el 0 positivo un 35%, el A positivo es ya un 36% inclusive, y los más raros son los negativos. Acá también en este gráfico muestra
la distribución de los donantes de sangre activos con relación a la edad. Vemos que la mayoría están en el rango de 31 a 45 años, hasta un 40% de los donantes voluntarios están en ese rango. Y con relación a hombre y mujer, un poquito más frecuente la donación de los varones. ¿Sí? Eso está en relación con el nivel de hemoglobina. Sabemos que la mujer, por el simple hecho de la menstruación, el sangrado mensual que tiene fisiológicamente, manejan valores de hemoglobina menores, entonces eso le restringe un poco más en la frecuencia de donación. Sin embargo, a los varones se les puede permitir donar más frecuentemente. El grupo sanguíneo es la clasificación de la sangre de acuerdo a las características presentes en la superficie de los glóbulos rojos y en el suero de la sangre. Hay varios sistemas. El más importante, inmunológicamente hablando, es el sistema ABO. El segundo en importancia, inmunológicamente hablando también siempre, es el sistema RH. El sistema ABO fue descubierto por Karl Landsteiner en 1901, dijimos, y fue el primer sistema de grupo sanguíneo conocido. Las transfusiones de sangre entre grupos incompatibles puede provocar una reacción inmunológica que puede desembocar en hemólisis, astenia, anemia, fallo renal, shock circulatorio e inclusive llevar a la muerte. El científico austriaco Landsteiner recibió el premio Nobel de Fisiología y Medicina por sus trabajos en la caracterización de los grupos sanguíneos ABO. Aparte de los grupos mayoritarios, hay otros 32 grupos más escasos y con menos importancia inmunológica sobre todo. Estos tienen importancia o adquieren importancia en los politransfundidos, donde de tantas transfusiones que ya recibieron de diferentes personas van desarrollando anticuerpos irregulares contra esos grupos sanguíneos menores. Bueno, vemos un poco aquí el porcentaje de los diferentes grupos de sangre de acuerdo al país. Eso está bien estudiado, ¿verdad? Con relación al grupo A, podemos ver que es mucho más frecuente en Europa. Con relación al grupo B, podemos ver que es mucho más frecuente en Oriente Medio y en el mundo oriental. El grupo 0, principalmente en Norteamérica. Los sistemas de grupos sanguíneos inmunológicos, decíamos que hay varios, ¿verdad? El más conocido, el ABO y el RH, son los que tienen relevancia inmunológica. Los demás están en un segundo nivel, solamente adquieren importancia cuando en los politransfundidos, como el MNS, el DAFI, el Diego, P, el Lutheran, el Kell, Lewis, Kidd, Fisher y el I. Bueno, el siguiente punto en nuestra agenda es la transfusión sanguínea, sus riesgos y sus mitos. La transfusión sanguínea es una terapia muy segura debido a las diferentes medidas en la selección del donante, en el método de procesamiento e indicaciones estrictas a los pacientes receptores. No obstante, por su naturaleza de producto humano y la posibilidad de transmisión de enfermedades, no está exentos de efectos secundarios. Algunos están asociados al tipo de concentrados sanguíneos propios como el concentrado de glóbulos rojos, el concentrado de plaquetas y otros. También hay riesgos específicos relacionados al estado del receptor, como inmunosupresión, transfusión crónica y otros. A los donantes de sangre se les hacen muchas preguntas acerca de su salud, su comportamiento en la vida diaria y su historial de viajes para asegurar el suministro de sangre sea tan seguro como se pueda. El que donó sangre pues sabe que tiene que llenar un cuestionario de autoexclusión donde hay un montón de preguntas que te hacen. Primero son preguntas tranquilas, entre comillas, ¿verdad? Que cuántos años tenés, cuánto pesás, si te sentís bien, si tomas medicamentos, etc. Y después ya empiezan otras preguntas un poco más incómodas, como preguntas directamente en el comportamiento sexual, que si tiene para una pareja estable, si tuvo sexo
con otra persona a cambio de dinero o a cambio de drogas, o si utiliza drogas endovenosas, etcétera, ¿verdad? La sangre donada se analiza de acuerdo a las pautas nacionales e internacionales. Si hay alguna duda sobre la fiabilidad o seguridad de la sangre, esta se desecha. Sin embargo, sigue habiendo una pequeña posibilidad de que algo pase inadvertido en el proceso de investigación. Se sabe y se dice que no existe ninguna transfusión 100% segura, ¿eh? Se ha avanzado mucho, nos acercamos bastante al 100%, pero siempre existe un periodo de ventana donde la persona ya puede estar contagiada con un virus. Sin embargo, todavía no desarrolló los anticuerpos que puedan ser detectados en los estudios. Para ver esto de manera objetiva, miremos las posibilidades de contraer una enfermedad en una transfusión sanguínea. En el caso de VIH, 1 de cada 2 millones de casos de contagio de VIH por una transfusión sanguínea. En el caso de la hepatitis C, 1 de cada 1 millón de casos de transfusión sanguínea se puede contagiar por hepatitis B según las estadísticas. En el caso de la hepatitis B, 1 en 137.000 transfusiones. O sea que son eventos muy raros. Para hacer una comparación, miremos las posibilidades de que pasen otras cosas durante tu vida. Por ejemplo, que te alcance un rayo en una tormenta. 1 en cada 700.000 casos. Que tenga un accidente aéreo mortal. 1 de cada 500.000 vuelos. Y un ahogamiento accidental, llámese en pileta, río, mar o lo que sea, 1 de cada 80.000. Y un accidente en un auto, un accidente que sea mortal, 1 en cada 5.000. O sea, comparado con accidentes cotidianos en diferentes situaciones en la vida, los accidentes o efectos secundarios de la transfusión de sangre son muy, muy raros. Mirando el vaso medio lleno, podemos decir que son muy raros. Mirando el vaso medio vacío, podemos decir que no, aún así no existe ninguna transfusión segura 100%, ¿verdad? Nos gustaría eliminar completamente esa posibilidad de efectos secundarios. Los riesgos y reacciones adicionales de las transfusiones son una reacción alérgica severa, un error humano, una contaminación bacteriológica, puede dar fiebre, escalofríos, sarpullidos, sobrecarga de líquidos, porque finalmente es un líquido que se mete en las venas. Estas reacciones pueden ser leves, moderadas o severas. La mayoría de las reacciones no son mortales cuando se reconocen rápidamente y por supuesto se tratan rápidamente. Estas reacciones sanguíneas se pueden, estas reacciones sanguíneas se pueden dividir en 3 partes: reacciones inmediatas, reacciones retardadas y reacciones a largo plazo. Cada una de ellas otra vez pueden ser inmunológicas y no inmunológicas. Las reacciones inmunológicas inmediatas son la reacción hemolítica aguda, reacciones relacionadas con las plaquetas, reacciones alérgicas, edema pulmonar no cardiológico, por ejemplo. Las reacciones inmediatas pero no autoinmunes generalmente son la sobrecarga circulatoria, la hemólisis de causa no inmune, la alteración metabólica y térmica, las reacciones hipotensivas y las reacciones febriles. Las reacciones retardadas inmunológicas es la reacción hemolítica retardada, la púrpura posttransfusional, la enfermedad de injerto contra huésped relacionada a la transfusión y la aloinmunización. Las reacciones retardadas no inmunológicas, la transmisión de enfermedades infecciosas principalmente. Y finalmente las reacciones transfusionales a largo plazo. Son las enfermedades virales de contagio por transfusión de sangre, y otra como la sobrecarga de hierro. Están los mitos con relación a la transfusión de sangre,
que nada tienen que ver con la verdad, como por ejemplo, donar sangre no aumenta ni baja de peso. No tiene nada que ver el aumento o el descenso del peso con relación a la donación de sangre. Tampoco debilita, no anemiza. De hecho, los que van a donar sangre tienen un chequeo previo y donde se ve que el paciente no tiene anemia previamente, ¿verdad? No baja las defensas y tampoco una vez que dona, el paciente, el donante no es que está obligado a seguir donando regularmente, no es así. Por diferentes motivos o cualquiera de estos motivos, la gente escucha en la comunidad, lo toma como cierto y le causa temor a la hora de ir a donar sangre y por eso inclusive sirve de excusa para no donar. Sin embargo, no es así. Están los beneficios de la donación de sangre. Hay varios. Además de la satisfacción de ayudar a través de la superación del miedo ante algo desconocido, donar sangre brinda diversos beneficios, como ayuda a estimular la producción de buenas células de sangre en tu cuerpo, reduce el riesgo de infartos, pero eh, lo principal es que la persona, el donante, se siente bien consigo mismo, se siente bien en su autoestima, se siente útil con la sociedad y por ahí si le conoce al receptor de esa sangre, pues generalmente no se le conoce al receptor, pero por ahí si le conoce al receptor, el sentimiento de agradecimiento es muy grande. Quien entrega una parte de su cuerpo para que otro lo reciba y se beneficie de ella, está cometiendo un acto altruista y voluntario que brinda beneficios emocionales, pero también reporta otras consecuencias positivas para el organismo, que sirven como factores motivadores para quien desee donar sangre. Tener condiciones para donar sangre y no hacerlo es similar a poder ver nadar a un niño y a un niño ahogándose en una piscina y no salvarlo por temer a mojarme o sentir frío en ese acto de salvataje. O sea, hasta se considera un acto egoísta el rechazar o negarse a donar sangre siendo que estamos en condiciones. Donar sangre no sustituye la atención médica, pero sí dará un vistazo gratis en su salud, ya que se ve su peso, su talla, su presión, sus análisis y hace un chequeo clínico general. Así también como avisarle si ha estado expuesto a una enfermedad infecciosa sin saberlo, ya que se hacen los estudios serológicos después de la donación, ante cada donación. Se controla el peso, la tensión arterial, el estado de la hemoglobina y se hace la serología de hepatitis B, C, sífilis, CHA y HIV. Adicionalmente, el donante voluntario y repetitivo te condiciona a mantener un estilo de vida saludable, por lo que muchos donantes voluntarios se abstienen de prácticas riesgosas que pueden afectar su salud y la posibilidad de donar sangre. Como último punto, repasaremos un poco los requisitos para la donación y los tipos de sangre. Los tipos de donación, perdón. Requisitos para la donación de sangre y los tipos de donación. ¿Quiénes pueden donar sangre? Pueden donar sangre todas las personas que cumplan con las siguientes características. Tener más de 18 años y menos de 65. Ese es el rango de edad. Ser mayor de edad, pero menos de 65 años. Pesar por lo menos 50 a 55 kilos. Tener buena salud, eso significa no estar medicado en forma crónica, no estar con cáncer o enfermedad reumatológica o con antibióticos. Debe presentarse con 4 horas de ayuno. No necesita un ayuno exagerado, ¿verdad? Puede de repente comer algo livianito
y con eso ir a donar. Y no presentar ningún cuadro gripal, ni tos, ni diarrea, ni proceso alérgico. ¿Quiénes son los que no pueden ser donantes? Personas que estén tomando medicamentos que contraindiquen la donación, como por ejemplo quimioterapia, antibióticos, anticoagulantes u otros. Mujeres en periodo de menstruación o con periodos irregulares muy abundantes, o sea, sangrados que produzcan anemia. Mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, eso contraindica en forma temporal. Las personas que realizan tatuajes o perforaciones, piercing, o punciones en establecimientos no regulados médicamente, deberán esperar un tiempo de 12 meses, un año. Es un motivo de contraindicación temporal. Y las personas que padecieron hepatitis a partir de los 11 años de edad. Entonces tenemos motivo de exclusión temporal y motivo de exclusión permanente. Los motivos de exclusión permanente son relativamente fáciles, ¿verdad? Los que tienen una infección por el virus del HIV, los que tienen una infección por el virus de la hepatitis y los que tienen un comportamiento de riesgo sexual para enfermedades de transmisiones sexuales, ¿verdad? A eso me refiero personas, trabajadores del sexo, principalmente, ¿verdad? Hay motivos de exclusión temporal, como es lo que se hicieron piercing y tatuaje, contraindica la donación de sangre por 12 meses, un año. No tomar alcohol durante 12 horas antes de la donación. O sea, yo puedo tener perfectamente un asadito, de repente algo, una reunión social esta noche y al día siguiente, 12 horas después, ya donar perfectamente. No fumar durante las 2 horas previas a la donación. Haber recibido transfusiones anteriormente, eso contraindica la donación durante 12 meses, un año. Cirugía, la misma cosa. Si tuviste cirugía, contraindica la donación durante 12 meses. Resfriado, diarrea y fiebre contraindica hasta que pasen los síntomas. Y el embarazo y lactancia hasta que termine ese periodo. Los requisitos para sí donar sangre. Siempre llevar el documento de identidad, tener entre 18 a 65 años. Los hombres pueden donar hasta cada 3 meses y las mujeres hasta cada 4 meses. Pesar más de 50 a 55 kilos. Esto también es un problema para las chicas muy pequeñas, ¿verdad? Muy delgadas. La donación se hace aproximadamente 450 cc de sangre total. Ese es otro mito también. Dicen por ahí en la comunidad que vos te vas a donar y te sacan aprovechan todito de vos y tratan de sacarte la mayor cantidad posible de sangre porque pues, ya no te vas a morir. No es así. No es así porque más de 450 cc no entra en esa bolsa. Es una bolsa plástica dura que solo puede contener hasta 450 cc. Por más que se intente, no se va a poder introducir más de 450 cc de sangre total. No hace falta estar en ayunas y la menstruación y anticonceptivos no contraindica la donación. Sí, un sangrado anormal abundante. Bueno, este es el cuestionario autoexclusión que todo donante de sangre debe completar antes de donar sangre, ¿verdad? Y básicamente te hace las preguntas y si está todo correcto, pues pasar a donar sangre, ¿verdad? Y si hay algún inconveniente con estas preguntas, entonces uno mismo ya se autoexcluye. Simpático es porque de repente hay preguntas, hay gente que se va a donar y le dicen, bueno, usted tiene que donar, no me hay que completar todo, no. En todas las preguntas que se te hace, ¿verdad? ¿Tuvo hepatitis? No. ¿Tuvo comportamiento sexual de riesgo? No. ¿Tiene drogas intravenosas? No. ¿Tiene de repente enfermedad HIV? No, ¿verdad? Pero hay una pregunta por ahí escondida que dice, ¿comprendió bien todas las preguntas realizadas hasta aquí? Y después, no, también le ponen, ¿verdad? Y ahí nosotros le pillamos que son gente que de repente no lee o no comprende o completa por completar nomás al azar todas las preguntas.
Finalmente, los tipos de donación. Hay varias. La más importante y la que se pregona es la donación voluntaria de sangre, donde el donante se va sin ningún interés, sin ninguna recompensa para donar sangre. Se va a donar para el banco de sangre, no para una persona en especial. Eso tiene relación con el segundo tipo de donación, que es de reposición. Ese es el famoso ejemplo donde un familiar se tiene que operar, ¿verdad? Y el cirujano le dice, bueno, para operar a tu paciente necesitamos 10 donantes de sangre. Entonces el familiar se va y busca los donantes de sangre entre familiares, vecinos, compañeros, amigos, etcétera. Y si por ahí no consigue todo, ella recorre a la prensa, los diarios, la radio, la tele, y vemos por ahí. Entonces, el familiar viene a donar, viene al banco de sangre con el objetivo de donar sí o sí su sangre, a como dé lugar. Porque si no junta esa cantidad de donantes, por ejemplo, 10 que le pidió el cirujano, no se va a operar. Entonces viene, sí o sí le tiene que tomar su sangre. Y entonces miente, ¿verdad? De repente tiene una conducta sexual de riesgo y dice, no, yo no tengo esa conducta sexual de riesgo. O tiene hepatitis y él pone, no, yo no tengo hepatitis. Porque su objetivo es que su familiar se opere, ¿verdad? Y no lo hace en forma voluntaria, altruista. Otro tipo de donaciones es la féresis, principalmente las plaquetas o plasma, ¿verdad? Donde se conecta al donante a una máquina parecida a la hemodiálisis, pero en vez de retirar urea y creatinina, retira el componente sanguíneo que más le interesa. Por ejemplo, puede ser plaquetas, plasma, rojo, inclusive células madre en el caso de transfusión, trasplante de médula ósea. Está el tipo de donación dirigida. Esto se hace cuando se necesita donación de un grupo de sangre raro, extraño, poco frecuente. Famoso, solemos encontrar pedidos de sangre de tipo cero negativo, por ejemplo. Todo lo que son RH negativos son muy raros, entonces es difícil conseguir. Inclusive hoy en día hay clubes de personas con grupo de sangre RH negativo. Entonces, si alguien necesita, se ponen en contacto en ese grupo y se van a donar específicamente para esa persona. De repente, si yo tengo un grupo raro como el 0RH negativo y alguien necesita, entonces yo me voy al banco de sangre y me presento, yo tengo grupo de sangre 0 negativo y quiero donar para Pepito Pérez, que tiene también 0 negativo y necesita ese tipo de sangre. Está el tipo de donación remunerada, ¿verdad? Eso no se recomienda en general. Si bien no es mucho dinero tampoco lo que se le paga a esa gente, pero lo cito acá porque existe. Esto generalmente es más para la donación de plasma a las industrias que fabrican albúmina, inmunoglobulinas y otros componentes de sangre a través del plasma, desde el plasma como sustrato, como materia prima. Y finalmente está la autotransfusión. Eso se usa mucho también en pacientes sanos que de repente tienen un programado, una cirugía con una hemoglobina normal, pero esa cirugía de repente es sangrante, se sabe que tiene riesgo de sangrar, de repente puede ser próstata o una cirugía traumatológica que eventualmente puede tener una complicación de sangrado. Entonces, previamente en su preparación prequirúrgica, ya se le hace donar a ese paciente su propia sangre. Se almacena, se guardia y luego en la cirugía, si es que es necesario, se le transfunde su propia sangre. Y ahí se llama autotransfusión. Bueno, finalmente, como conclusiones. ¿Qué podemos sacar como conclusiones? Cosas para dejar en la casa, para llevar en la casa y para recordar de toda esta charla. La sangre es un tejido líquido con funciones primordiales para la vida. Aún no se ha podido reemplazar por ninguna otra sustancia artificial. De ahí la importancia de la donación de sangre voluntaria. La transfusión de sangre tiene una larga historia en su desarrollo y fue desarrollada en varias etapas para su perfeccionamiento
en los días actuales. Decíamos que hay un antes y un después de 1901, descubrimiento de los grupos de sangre por Karl Landsteiner. Se debe tener en cuenta los diferentes grupos de sangre para la compatibilidad a la hora de transfundir. Y aquí tenemos el dibujito, que creo que es el gráfico más importante de esta charla para manejar las compatibilidades de sangre, teniendo como el 0 como donante universal y el AB como receptor universal. Entonces, en ese sentido están todas las flechas y luego hemos convenido que cada uno se puede transfundir a sí mismo, ¿verdad? El 0 a sí mismo, el B a sí mismo, el AB a sí mismo y el A sí mismo. Siguiente conclusión. La educación y la promoción sobre la transfusión de sangre es importante para concienciar a la población y evitar los falsos mitos sobre ella. Que engorda, que adelgaza, que baja la defensa, que te anemiza, que te deja fatigado, cansado, o que si una vez donas ya siempre estás obligado a donar, tampoco es cierto, o que si te vas a donar te sacan la mayor cantidad de sangre posible para aprovecharse de eso, tampoco es cierto. Un montón de mitos que en esta charla hemos destruido, ¿verdad? Los beneficios superan ampliamente a los cada vez menos frecuentes riesgos o efectos adversos a la donación y a la transfusión de sangre. Y cualquiera de nosotros puede ser donante de sangre en principio, salvo que tenga los pocos puntos que contraindican una donación de sangre. Bueno, y así hemos terminado. Quiero también compartir con ustedes el resultado de la